Al parecer en las calles sigue el tema de debatir todavía de qué es mejor, la derogatoria o la inconstitucionalidad. Quienes abogan por la derogatoria mantienen la tesis de que una ley mata a otra ley. Y es normal, sí. Así es como funciona. O sea, con una ley tú matas a otra ley. ¿Se acuerdan de la ley Chorizo? Bueno, otra ley fue la que la derogó. Pero eso se trata cuando son leyes de carácter general o carácter especial que se aplican a todas las partes. Los contratos ley no son una ley como tal. O sea, el contrato se perfecciona bajo la figura de una ley porque eso lo contempló el constituyente al momento de redactar el numeral 15 del artículo 159. Entonces de ahí es donde tenemos que entender que ese artículo única y exclusivamente da la posibilidad de aprobar o improbar el contrato ley. No da la facultad de derogarlo como tal bajo el argumento ese de que una ley mata a otra ley. ¿De que se puede hacer? Claro que se puede hacer, pero sería inconstitucional esa ley. Y seguro la empresa con sus abogados demandarían la inconstitucionalidad también de esa ley que deroga al contrato ley. Hasta donde yo tengo conocimiento, la Asamblea jamás en su historia ha derogado un contrato ley como tal. Sí puede, cuando las partes quieren hacer cambios o modificaciones, aprobar o improbar adendas, pero que le sean enviadas por el Ejecutivo. Pero para ahondar un poquito más, yo voy a hacer una lectura de la opinión del Procurador de la Nación. Yo voy a hacer un ejercicio de explicarles un poco cada una de las posiciones de los dos procuradores, porque aquí son varias demandas que se presentaron y a una le tocó a Caraballo y a otra les tocó a Rigoberto González. La de Rigoberto González es un poco más profunda, ahonda mucho más, porque sí se decantaba únicamente por el artículo 1, que contempla todo el contrato, y las otras iban dirigidas por el contrato en sí y las cláusulas. Miren, ¿qué dice la opinión del procurador? Sobre este particular resulta indispensable acotar que por disposición expresa del Estatuto Fundamental, numeral 15 del artículo 159, atendiendo a la función legislativa que cumple la Asamblea Nacional, esta debe expedir las leyes necesarias para el cumplimiento de los fines y el ejercicio de las funciones del Estado. Y en especial tiene entre sus funciones la de aprobar o improbar los contratos en los cuales sea parte o tenga interés el Estado. Aprobar significa calificar o dar por bueno o suficiente algo o alguien, en tanto que improbar implica desaprobar, reprobar, no asentir algo. No obstante, de acuerdo a los antecedentes antes descritos en el trámite legislativo del proyecto 1043, este no fue aprobado ni improbado por la Asamblea Nacional. Más bien, el cuerpo legislativo generó un trámite no previsto en la Constitución Política, al expresar sus inconformidades al órgano ejecutivo mediante una resolución y le recomendó el retiro del proyecto de ley para que atendiera sendas recomendaciones. Con eso lo vamos teniendo claro. O sea, la función que tiene es de aprobar o improbar. O sea, lo que hizo el legislativo no podía recomendarle al Ejecutivo que retirara, que cambiara, que modificara algunas cláusulas para que se las volviera a presentar. Eso no lo podía hacer. Como no puede hacer la derogatoria tampoco de ese contrato de ley porque no está fundamentado en la Constitución. De allí incluso termina señalando: de todo ello resulta la desatención a cargo de la Asamblea Nacional del procedimiento constitucional previsto expresamente para atender los contratos donde una de las partes es el Estado, tomando en consideración que según el texto constitucional, el numeral 15 del artículo 159 de la Carta Magna, dicho órgano del Estado tenía solo dos alternativas frente al trámite legislativo, que estaba siendo otorgado al proyecto de ley 1043, aprobar o improbar. En cambio, optó por crear un mecanismo no previsto por la Constitución, sugerir la modificación del proyecto de ley
y tal procedimiento no especificado por la ley fundamental degeneró en una serie de actos que culminaron con la presentación del proyecto de ley 1100 en franca violación constitucional. Si lo vemos y lo establecemos así, el tema es que insistir en que derogando logramos algo realmente no es así, porque le damos un argumento a la empresa de decir que unilateralmente el Estado me rompió el contrato, lo anuló. Y hay que recordar también que la Asamblea como tal ni siquiera es parte del contrato. El contrato lo suscribe en nombre del Estado, por autorización del Consejo de Gabinete, el ministro de Comercio e Industria. O sea, la Asamblea ni siquiera es parte allí, en ese contrato bilateral, que es como quien dijera, el Contralor de repente, como él refrenda, él dice ahora no, yo voy a anular el contrato porque yo refrendé. Entonces, esa no es una función que tiene el Contralor. Y ese es el tema que hay aquí. Y si observamos algo adicional de la opinión del Procurador de la Nación, señala que además, como consecuencia de esto, de ello, es importante establecer que el procedimiento establecido en la Constitución para la aprobación de los contratos leyes es que quien negocia y acuerda las cláusulas del contrato es el Poder Ejecutivo, numeral 3 del artículo 200, estando en manos de otro poder del Estado, verbigracia, el órgano legislativo, la aprobación o improbación del contrato en base al numeral 15 del artículo 159. Por lo cual, el procedimiento utilizado por la Asamblea Nacional al sugerir al órgano ejecutivo la introducción de cambios al proyecto de ley que contenía el contrato de concesión minera violentó la división de competencias fijada por la Constitución. Como podemos ver, esa es la figura que no puede utilizar la Asamblea con una supuesta derogatoria. Yo sé que el tema a nivel de la Corte tarda y tiene sus procedimientos, pero también tengo la certeza de que quizás para el 22, 23 o 24 nosotros pudiésemos tener un fallo ya en firme de inconstitucionalidad. Pero yo sé y entiendo que muchos dicen, no, yo quiero que se derogue ya y lastimosamente se puede hacer, pero eso igual tendrá otras consecuencias, que es la que tenemos que ver, porque aquí yo estoy abogando es porque el Estado salga lo menos perjudicado por la irresponsabilidad y la maleantería que hicieron tanto la Asamblea Legislativa como el Ejecutivo. Porque eso es lo que nos queda ahora. Yo no ahorita quiero es una victoria pírrica para enseñarle y decir en público ganamos, porque realmente lo que viene después es lo que nos preocupa.